Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí en esta nueva entrega de Conversando con Aileen Cardet, en la segunda entrevista con Marcelo Martorelli. Marcelo, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, una alegría poder compartir con vos, gracias a vos por invitarme. Y bueno, estoy aquí, adelante, vamos. Vamos para allá, como dicen. La Tierra, muchos se preguntan, muchos la ven una esfera, las imágenes de la NASA. Sin embargo, hay varias teorías que dicen que tal vez la Tierra hay ciudades intraterrenas, tiene dos abiertos, uno por el polo norte y otro por el polo sur, y tú tienes mucho que contar sobre eso. Así que empieza a contarme esta historia de vida que te pasó a ti, que es realmente Ok, interesante con esta expedición hacia el Polo Norte. ok. Bien, bueno, fue un suceso realmente, uno de los sucesos más importantes de mi vida, ¿no? O sea, que marcó un hito, un antes y un después por varias razones. Ahora voy a empezar compartiendo. Yo desde muy chico investigué el tema de la tierra interna, la tierra hueca. Tuve la oportunidad en 1986 de conocer una persona muy especial que compartimos un poquito la otra vez, al doctor Ángel Cristo Glanis, el cual fue el descubridor de una ciudad intraterrena conocida mundialmente ahora como en la falda del Cerro Uritorco, a escasos minutos de Capilla del Monte, lo cual, bueno, fue toda una revelación para todos nosotros, ya que tuve la oportunidad de poder estar junto al descubridor y conocerlo personalmente. Y bueno, o sea, fue todo un desarrollo impresionante en contacto con lo que se conoce como ciudades intraterrenas. Hubo un contacto físico, luces que vi salir de adentro de la Tierra de día, incluso de noche, por supuesto, también. Bueno, un montón de sucesos así paranormales, podríamos decir, que me tocó la oportunidad de vivir de muy joven, en 1986, así que yo tenía 24 años en ese momento, ahora tengo 61. Y bueno, es muy importante ese arranque, vamos a decir, gracias de la mano del maestro Jaco Albala, que era un ser humano muy especial acá en la Argentina, el cual tuve la oportunidad de conocer también a muy temprana edad, a los 19 años. Y bueno, y de la mano de él pude conocer a Ángela Coglanis y de ahí en adelante experimentar todo lo que este proceso que está relacionado con la tierra interna y con nuestro mundo interno, que es muy importante forjar esa analogía, me dio la oportunidad y me abrió las puertas para empezar a investigar el tema de la tierra interna en todas sus fases, ¿no? Tanto físico, también etéricamente, porque se considera que hay ciudades etéricas, como en el caso de Erx y otras más que hay en todo el mundo, pero que tienen su reflejo en algunas físicamente dentro de la Tierra y otras no físicas, sino etéricas, como explicaba recién. Así que bueno, más allá de dar esta pequeña explicación, quiero ir puntual a esto que vos comentás, que bueno, fue uno de estos sucesos. Tuve la oportunidad, después de haber vivido esto, como les dije, en el año 1986, en el año 2003, me contacta un expedicionario, ¿ok? Por toda una sincronicidad que se dio de territorios vírgenes. Comenté algo la otra vez en el programa anterior, en el cual está relacionado con una expedición que ahora tenemos la oportunidad de compartir. Yo el 26 de septiembre del 2003 recibo un folleto, ¿ok? Que voy a compartir ahora, si me permitís, querida Eileen, Por favor. ¿ok? Este folleto recibo en mi casa, fíjate, de Steve Curry Expedition. Él es el que me contacta, me manda este folleto a mi casa, y automáticamente apenas lo recibo, me sorprendo. Imagínate, estuve 20 años investigando este tema y de pronto, de la nada, me invitan a forjar una expedición con un rompehielos atómico ruso, partiendo del puerto de Murmansk, en las Islas Nueva Siberia, de Rusia. Y bueno, este gran expedicionario, muy conocido, gracias también a su padre, que en realidad es el que lanzó la famosa compañía Expedition Company.net en ese momento, que estaba online, ahora ya lamentablemente no está más online, pero sí, luego Steve, que fue el hijo, continuó con su trabajo
y tenía un sueño, su padre, el padre de Steve, tenía el sueño de hacer la expedición del famoso Julio Verne, o sea, de hacer el famoso viaje al centro de la Tierra. Eh, De ahí Steve, este, cuéntame, dime. Marcelo, o sea, ¿de dónde vienen estas teorías? ¿De dónde ellos asumieron de que hay la posibilidad de que la visión de Julio Verne era la realidad? ¿De dónde? Bueno, hay un montón de investigadores que tuvieron como el potencial para empezar a hacer estas investigaciones. Hay un famoso libro del cual se basaba la expedición que íbamos a hacer, que se llamaba The Smoky God, de Emerson, que eran dos pescadores que inconscientemente, vamos a decir, se pierden en el Ártico y logran entrar dentro de la Tierra interna por la apertura polar norte. Y ahí se encuentran con seres de una estatura altísima y con todo un mundo equivalente a lo que era lo que contaba Julio Verne antiguamente. Entonces, bueno, todo esto generó todo como un revuelo a nivel internacional. Después también un libro famoso que se llamó The Coming Race, la raza futura, de Bulwer Lytton, de Sir Bulwer Lytton, el cual fue uno de los primeros en hablar acerca de este tema, que luego descubrimos que era un gran maestre Rosacruz, de la Orden Rosacruz, el cual había hablado profundamente de estos temas de una manera muy importante, muy especial, también entrando en unas cuevas y por unos túneles y accediendo a una ciudad intraterrena física en el interior de la Tierra. Bueno, hay un montón por ejemplo, el famoso caso del almirante Beer, que pueden investigar todos, pongan almirante Beer y van a encontrar un montón de información relacionada con el proceso de él. Por supuesto, nada oficial, todo extraoficial, porque o sea, es conocido públicamente que hubo como una especie de silenciamiento por él. Luego se cree que el nieto largó el famoso diario secreto del almirante Beer, el cual en donde él contaba todo su proceso de entrada, de descubrimiento en realidad de la famosa tierra más allá del gran desconocido, como él lo llamaba, que era superar tanto en el Polo Norte, eso fue en 1947, su primera expedición, y luego en 1952 la famosa expedición High Jump, conocida públicamente, con la cual penetró en el interior de la Tierra. Eso es lo que se considera y lo que se cree. No hay pruebas físicas ni tangibles de todo esto, pero hay mucha información acerca de lo que aparentemente sucedió con el famoso almirante Beer, uno de los grandes exploradores de los polos. Bueno, hay un montón de información, libros de algunos científicos como por ejemplo en el caso de Amadeo Giannini, que investigaba esto con su libro Beyond on the Poles, o sea, más allá de los polos, el cual también descubre las aperturas polares, que hay una apertura polar norte, una apertura polar sur, lo cual se considera, se han, vamos a decir, filtrado fotos también de estas aperturas polares. Y bueno, y hay mucho conocimiento en relación a este tema en profundidad. Bueno, nosotros lo que queríamos hacer, y el propósito de la expedición, era comprobar cuánto de realidad había en la famosa teoría de la Tierra. ¿Okay? Tanto Edgar Hüller, o sea, que era un matemático muy conocido en los Estados Unidos, también, bueno, todo un trabajo profundísimo que hizo nuestro científico de la expedición, que se llama Rodney Cluff. O sea, pueden poner Rodney Cluff en el Google, investigar cuál es el trabajo de él, el cual había escrito un libro famosísimo, se llama Our Hollow Earth, la cual en su sitio web ourhollowearth.com pueden encontrar esta información, que era el científico de nuestra expedición, la cual él había investigado el tema de la Tierra hueca y de acuerdo a sus investigaciones, él consideraba que esta teoría podía ser muy factible. De ahí que se juntó con Steve Curry, porque eran amigos, y toman la decisión de llevar adelante la expedición. Yo fui uno causalmente de los que les compré este libro a Rodney Cluff, por motus propio, vamos a decir, y de ahí en adelante yo pasé a formar parte de esa lista, de la lista de Rodney, que se la entrega, de todos los que le habían comprado el libro a él, se la entrega a Steve Curry, y Steve Curry me manda este folleto a mí, porque era uno de los interesados en el tema, invitándome a esta expedición. De ahí que yo pongo el número de teléfono, llamo por teléfono, me atiende la esposa de Steve Curry en Utah,
y me dice, hola, sí, Marcelo, hemos recibido tu información, porque yo le había mandado por mail información. Le digo, sí, pero ¿me hablas en castellano? Le digo, sí, vivía en Vicente López, en Argentina, soy argentina y estoy casado con Steve por más de 20 años. Tenemos hijos acá en Utah y bueno, me dice, te paso con Steve que habla castellano también. Le digo, no, yo no lo podía creer, ¿no? Estaba sorprendido totalmente por la sincronicidad y bueno, me pongo a hablar con Steve por teléfono y bueno, y de ahí empieza nuestra relación. Yo le comento que yo había recibido 5 años antes de que me contacte Steve unos mapas de una manera muy extraña, entre los cuales eran un juego de 3 mapas que había recibido, que era la nieta de un abuelo que tenía, que había participado y había estado muy cerca de unas expediciones que habían realizado los alemanes a la Tierra Interna también, que era algo que se investigaba en esa época por la NENERVE, y bueno, de ahí en adelante. Era en el Perdón, sur, perdón, no te escuché. o sea, esto Sí. era en el sur, ¿no? En la Antártida. En el sur, en la Antártida, por supuesto. Bueno, y hay todo un montón de información en ese tema, pero bueno, por ahí no es para hoy, pero bueno, tengo un montón de información en relación a todo eso, porque yo vivo causalmente en donde se considera acá en Argentina, por donde pasó Hitler y su submarino, ok, hacia la Antártida. Y que vamos a decir que vivió unos cuantos años y en la Patagonia Argentina, donde resido actualmente, ¿no? Y bueno, todo esto también dio lugar, yo sorprendido, por supuesto, no entendía nada de lo que todo esto significaba, este tema, estaba aprendiendo acerca de todo esto, y bueno, no tenía conocimiento para aprender a leer mapas ni nada de todo eso, no soy cartógrafo, y bueno, y cuando llega, entonces le cuento a Steve que tenía, me dice, sí, me dice, Marce, me reinteresan, estoy yendo para la Argentina para allá a verte. Le digo, pero ¿cómo? El 26 de septiembre llegó el folleto a mi casa. El 5 de octubre, mirá la cantidad de días que pasaron, una semana, dos. Como máximo estaba Steve Curry en mi casa en la Argentina, poder compartir y bueno, y empezar a entablar esta información en relación a eso. Presento los mapas, 2 mapas los descarta, un mapa él me dice que era importante para poder hacer la expedición porque él no tenía de la Tierra Interna, pero sí tenía de la superficie creado por Rodney Club. Él estaba Okay, entonces, bueno, convencido de que eso era así. esto, Él estaba convencido claro, él estaba convencido. convencido de que eso era así, totalmente convencido, basados, como te dije antes, en este libro muy conocido de Emerson, se llama The Smoky God, okay, el dios humeante, el cual habla de esta expedición de estos 2 pescadores, el padre y el hijo, que se pierden en el Ártico e ingresan sin querer, sin darse cuenta, en las tierras como se lo llamaban en ese momento, más allá del polo, como lo llamó Pero Rodney. para muchas personas es bien difícil como que Más, sí. conceptualizar el planeta como esta esfera que tiene una entrada en el polo norte y en el polo sur. Eh, porque la lógica dice que sería como que en submarino solamente, ¿no? Y sería bajo el agua. ¿Tienes algún No, mapa no, que no, en puedas submarino mostrar solamente no. para aclarar un poco visualmente, por lo menos entender un poco cómo sería esa tierra Ok, hueca, 2 entradas? ok, vamos, les voy a mostrar más o menos para que puedan, permítanme colocarlo y ya te lo comparto. Ok, vamos ahí. Gracias. Más o menos para que se pueda entender un poco el concepto. Aquí les comparto. Bueno, lo que tenemos acá, como bien dice, apertura polar norte, acá apertura polar sur. Esto sería la corteza de la Tierra, ¿ok? Este serían los mares interiores, que sería un equivalente más o menos para poder comprender el negativo de la Tierra, donde hay océanos adentro de la Tierra interna hay tierra, y donde hay tierras hay océano. O sea, si empezamos a reflexionar cómo es el concepto, la teoría de la Tierra hueca dice esto, dice lo siguiente, que por supuesto hay túneles que llevan a la Tierra interna, acá hay varios marcados, acá está la famosa ciudad Lerx intraterrena, en las cataratas del Iguazú hay otra entrada, en el Mato Grosso hay otra entrada, la famosa ciudad de Acacor,
del famoso libro de Karl Breuer, Crónicas de Anacor, la cueva de los tallos en Ecuador, en el lago Titicaca, debajo del lago Titicaca, la conocida Hermandad de los Siete Rayos, en Kentucky, en los Estados Unidos, la caverna de Mamut. Si vamos para acá está la entrada en Islandia, en uno de los volcanes, que es la que habla Julio Verne en su famoso libro. Acá hay otra de las entradas en el Tíbet, como para prestar atención, en Italia, ¿ok? En Montsegur, que se cree que hay otra en España, en Francia, en el Lugarache, en Suiza, y bueno, las minas del rey, las famosas minas del rey Salomón en África. O sea, hay entradas por todo el mundo que atravesan la corteza de la Tierra, la cual aparentemente tendría de profundidad aproximadamente unos 1500 kilómetros de profundidad, ¿ok? Y donde, vamos a decir, si vos entrás, por ejemplo, un poco en la expedición, veríamos, podríamos decirlo así, entraríamos con el avión, daríamos toda la vuelta, daríamos acá y llegaríamos con el avión o con el barco. Lo que hizo Landenteville fue entrar por el avión. El tema es que la apertura polar se considera, o sea, no se nota, necesitas unos aparatos especiales que se llaman giróscopos, pero manuales, para poder medir la inclinación de la Tierra, que me acuerdo que era una de las cosas que debimos buscar con Rodney Cruz para poder intentar hacer la expedición, que lamentablemente no se pudo llevar adelante. Pero bueno, y por acá entraríamos. Acá estaría el famoso continente Lagarta, acá la famosa ciudad de Shambhala, conocida en todos los textos, especialmente del tipo tibetano. Bueno, y distintos continentes que Todo el medio, un sol. dentro de la Tierra interna, aproximadamente. ¿Cómo? Y por supuesto, un sol interno, ¿ok? Un sol central, que se considera que está ahí dentro. Algunos dicen que esto es imposible, otros dicen que probablemente sea, en realidad se lo conoce también como el sol negro, en realidad sea un agujero negro por donde a través de él se filtra agua, por ejemplo, que el agua proviene de este famoso sol negro. Algunos dicen que es un sol negro, otros que es un sol, pero bueno, no está confirmado todavía físicamente, tangiblemente, no hay una confirmación de que esto sea así. Se considera que es así y que siempre está en el cenit. Eso significa, en el cenit sería arriba de nuestra cabeza, que no hay noche en la Tierra interna, ¿ok? Sino que hay un estado de día permanente, y que la lógica, imagínate, o sea, cambia todo el paradigma de la conciencia humana, que mide en términos, vamos a decir, cóncavos en vez de convexos, y entonces, bueno, esa es la diferenciación en donde vos, imagínate, verías una Tierra de esta manera. No verías, como por ejemplo en el caso de que vos mires el horizonte, como que el barco va desapareciendo. Bueno, hay muchas teorías también, está la teoría de la Tierra plana también, que dice otras cosas, pero que también incluiría el caso de la Tierra plana, si esto fuese así, ¿ok? También la posibilidad de que también la Tierra sea hueca también. Entonces, bueno, o sea, hay muchas versiones, muchas investigaciones también. Hay cosas que no cierran, que es cierto, de las investigaciones de la Tierra plana, que no cierran, otras que sí cierran. Entonces, bueno, hay que ver bien. Todo esto es una investigación que tiene que darse a conocer en algún momento en la historia de la humanidad, para poder pasar a otro estado de cosas. También se habla de un domo. Esto es generalmente la teoría de la Tierra plana. Yo soy especialista en la teoría de la Tierra interna o la Tierra hueca, me gusta más llamarla la Tierra interna, ¿ok? Y por eso les explico más o menos cómo sería el proceso rápidamente. Imagínate que tenemos 12.800 kilómetros, 12.600 se considera de espesor, o sea, desde acá al centro de la Tierra hay 12.000 y pico de kilómetros para abajo. ¿Y sabés cuántos kilómetros se conocen, se han ido o sea, comprobado mundialmente? 12 kilómetros. Nada. 12 kilómetros se conocen, nada más. Imagínate que la Tierra tiene un diámetro, como te dije, 12.000 y pico, son 6.000 y pico hasta el centro de la Tierra y 12.000 en su diámetro. El radio sería 6.000 y pico, vamos a decir así, hasta el centro de la Tierra. Esto es lo que se calcula. Sí. ¿Cuánta comprobación hay de eso? ¿Cuánto de realidad hay de eso? Bueno, también está por verse, ¿no? O sea, Claro. como Marcelo, no se sabe absolutamente lo que hay.
¿Qué pasó con esa expedición? ¿Por qué no se llevó a cabo? Bien, bien. Bueno, ahora te cuento. Esto fue tremendo también el proceso que me tocó vivir porque, bueno, en una primera instancia, fíjate que figura en el folleto año 2007. Primero se promovía la expedición en una primera instancia en el año 2005, empezamos a promoverla, la pasamos para el año 2006, para poder llevarla adelante en el año 2006 y no habíamos conseguido, vamos a decir, la cantidad de personas que pudieran participar porque era una expedición obviamente paga, una expedición que tenía la lógica de turística y de científica, ¿ok? Lo cual queríamos comprobar si la teoría de la Tierra hueca era real o no, ¿no? O sea, de eso se trata. Y bueno, más allá de todo esto, el trabajo de investigación que empezamos a hacer nosotros estaba relacionado en poder penetrar dentro de la Tierra interna a través de este rompehielos atómico ruso. No conseguimos la cantidad de pasajeros y al no conseguir esta cantidad específica de pasajeros que debían ser para poder llegar a contratar el Yamal con un helicóptero arriba, con toda la seguridad que se necesitaba, con todos los requerimientos para poder hacer la expedición y darle seguridad a todos los pasajeros, que eran unos 100 pasajeros lo máximo que podíamos ir, se llegaron vamos a decir, a tener y que pagaran el pasaje solamente 31 pasajeros. Eso que produjo que, bueno, como una especie de decisión en la cual hicimos junto con Steve y con Ron del Club, que éramos los que organizábamos la expedición, de tomar la decisión de que, bueno, me llama Steve un buen día y me dice, Marce, me parece que vamos a tener que hacer la expedición por avión, estoy buscando un hidroavión con la autonomía suficiente, por supuesto esto no iba a ser público, sí iba a hablar personalmente con las 31 personas que habían pagado, que habían unos $600.000, pero no, pues llegábamos a contratar el barco y íbamos a hacer la expedición. O sea, un viaje caro, un Me viaje llama Steve, arriesgado un, y un viaje que era como sí, apostando súper a una teoría especial. de conspiración, ¿no? Sí. Además, claro, por supuesto, ¿no? O sea, muy, muy especial. De todas maneras, yo tenía cierta desidencia con Steve en el sentido, yo hablaba con él y decía, mirá, no todas las personas que disponen de esta suma de dinero, más en aquella época serían hoy, no sé, $200.000, sí, calculo, quizás un poco menos, probablemente. $20.000 en ese momento era una fortuna. Y por supuesto yo le dije, mirá, Steve, yo no dispongo de este dinero para poder hacer la expedición y sabes que me encantaría. Me dice, no te preocupes, Marcelo, o sea, vos ya estás adentro del equipo. Entonces, bueno, para mí fue también un despertar importantísimo. Ahí nos pusimos a promover la expedición, la promovimos acá en Argentina, la promoví, saqué mi libro, mi primer libro se llama El llamado planetario, traducido al francés, que se salió primero en Francia antes que en la Argentina, porque me llamó la editorial Helios de Francia para publicar todo este proceso de la expedición. Fui invitado a Francia, ahí tuve la oportunidad de conocer también por la expedición a Anton Parks, uno de los lingüistas más famosos en habla sumeria, para poder traducir en el caso y tener algunos jeroglíficos o algunas cosas que pudieran aparecer dentro de la expedición. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, Anton, increíble, un estudioso, un genio. Realmente he conocido pocas personas como él, así O sea, ustedes también esperaban lleno, llegar allá a lleno encontrar tal de vez libros. otros seres, ¿no? Por supuesto. O sea, bueno, yo me Los ocupaba, habitantes o sea, de la la tarea que Tierra me hueca. había dado Steve Curry dentro de la expedición era claro, de preparar internamente a las personas que iban a venir en el viaje. Pero bueno, o sea, yo sabía que internamente no se podía preparar a personas en un mes o en 2 meses para hacer la expedición. Entonces, esta desidencia que yo tenía con Una aventura, Steve, porque las Marcelo, ¿eh? personas que por ahí disponían de ese dinero, o sea, Sí. no disentía ahí con él en el hecho de decir, mirá, las personas que tienen ese dinero para pagar la expedición, generalmente no son personas que están preparadas internamente para enfrentar una situación como esta. De ahí escribí cuando pasó esto que les voy a contar ahora, lo que llamé carta abierta a nuestros amigos expedicionarios, por algo que pasó muy importante que ahora voy a compartir,
que cuando estábamos realizando, ya preparando, Steve estaba en las preparaciones de este hidroavión que íbamos a hacer y íbamos a comunicar, todavía no habíamos llegado a comunicar esto a los 31 pasajeros, a ver si estaban de acuerdo para poder hacer la expedición, en vez de por el rompehielos atómico, lo íbamos a hacer por este famoso hidroavión. Lamentablemente no pudimos hacer esto porque me llama Steve de un día para el otro diciéndome: Marce, me siento mal, no sé qué me pasa, no estoy pudiendo, igual vamos a llevar la expedición adelante de todas maneras, como sea, me duele mucho la cabeza, no entiendo qué pasa, nunca. Era una persona súper atlética que hacía rafting permanentemente, que llevaba gente a todas partes, llevaba senadores y diputados de los Estados Unidos, ¿ok? O sea, tenía una empresa muy famosa y muy conocida, especialmente enfocada en el rafting, en los rápidos. Fue el descubridor del famoso salto, el salto más grande del mundo, el que está en el Guinness, que se llama del Valle del Río San Po, salió tapa de National Geographic como uno de los descubridores. Él siempre decía que donde él ponía, experto en territorios vírgenes, donde él ponía el pie, ninguna otra persona jamás lo había puesto. Él tenía esa meta, ¿no? Por eso también la expedición y su sueño junto con el nuestro, que era de poder descubrir, y para mí lo más importante, que voy a lo que me decía Sailin antes, de poder entrar en contacto con quienes habitan la tierra interna. Entonces, bueno, ahí la cosa se ponía un poco más, o sea, yo era como un entrenador espiritual del grupo y tenía toda la faceta de trabajo interior, pero bueno, yo sabía que todo esto era muy, muy, muy difícil de llevar adelante. Bueno, cuando, como les dije antes, a Steve le empezó a doler la cabeza de golpe y un día me llama él, la última vez que hablé, me dice: Marce, no sé, me siento muy mal, no sé qué va a pasar, tienen que seguir con la expedición, por favor, si me pasa algo, no me siento bien, me fui a hacer, parece que tengo algo mal en el cerebro, todo bien, nada más, eso fue lo último que hablamos. Y bueno, y después recibo un mail de la familia, lo llamo por teléfono, todo, no me contacta, no me responde nadie, le mando mail y todas las fórmulas de contacto que teníamos en ese momento, no me responde, me parecía muy extraño. Hablo con Rodney tampoco sabía nada, qué estaba pasando, ok, había como desaparecido. Y bueno, y después la madre de Steve, con una diferencia muy grande, fue muy fuerte para mí, me manda un mensaje diciéndome que Steve había fallecido con 6 tumores en el cerebro que se le habían declarado de golpe y había tenido una muerte fulminante. ¿Y qué tú crees que pasó ahí? Justo cuando estábamos por largar. Si me preguntas a mí, yo creo que hay otras cosas que pasan en el planeta. Lo mandaron a matar. Que hay otras fuerzas, probablemente. Se descubrió. No puedo decir, o sea, si yo te dijera, yo te diría que algo pasó con él, porque no tenía ningún sentido lo que pasó y todos estábamos sorprendidos con la muerte de Steve Curry. Y bueno, fue muy fuerte para nosotros. Puedo mostrarte algo importante, ¿ok?, que puso la familia. Puedo mostrarte la página web en el momento. A ver, hoy, actualmente, todavía está vigente, es voyagehollowEarth.com. O sea, ya te voy a compartir en este momento, si me permitís, querida Eileen, te voy a preparar y te voy a mostrar la página web de Steve. Ok, a ver si podemos abrirlo, si me deja. Sí, ahí vamos, ahí está. Bueno, fíjate, te pido que sé que tu inglés es muy bueno a comparación del mío, así que te voy a pedir que traduzcas la página. Ahí está. Esta es la página de Steve Curry original, que hoy todavía está en vigencia. voyagehollowEarth.com, a la Tierra Hueca. Hueca. Y lee. Y dice, lee lo que dice acá en rojo. Sí, nuestros corazones y oraciones. Nuestros corazones y oraciones van a la familia de Curry, quien ha fallecido en el 2006. Vivió una vida que todos deberíamos de haber vivido, y va a ser intensamente extrañado.
Te extrañamos, Steve. Como resultado de esto, este sitio ha sido cerrado y los viajes futuros han sido cancelados. Y acá está todo, por ejemplo, entradas a cada uno y ahí tenías el itinerario, los términos y condiciones, las reservas, todo, ¿ves? Salía de $18.000 a $20.000, ¿ves? La viaje a la Tierra por la muerte, por el fallecimiento de Steve Curry. Ahí está comprobado. Pueden entrar, hoy entré, en la actualidad, hoy entré y está vigente la página, todavía la familia la dejó vigente. Bueno, en ese momento me contacta la madre, me explica lo que pasó. Imagínate, yo no lo podía creer, era increíble lo que había pasado. La muerte de Steve, como decía uno de nuestros amigos, el rey Arturo de la expedición, o sea, por lo tanto no se podía hacer. De ahí en adelante se intenta volver, después de la muerte de Steve, volver a arrancar. Se elige una persona para poder llevarla adelante nuevamente, la cual yo investigué y no estaba de acuerdo, me opongo a esa persona y de ahí en adelante, pum, o sea, la expedición, por supuesto, no se llevó a cabo por varias razones, que yo sentía que, bueno, obviamente había otras intenciones de ego, intenciones de decirle al mundo, yo descubrí una tierra interna, ¿entendés? O sea, había otro enfoque que se le llama la expedición, no el enfoque que teníamos con Steve. Entonces, bueno, yo, por supuesto, me corrí de todo esto, ahí escribí Carta Abierta a Nuestros Amigos Expedicionarios, que está en mi libro, en la cual explico lo que hubiera podido suceder en el caso de que todo esto de que hubiéramos salido al puerto, que era también un nivel de dificultad muy grande por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y porque la élite, como bien sabemos, no hubiera permitido que esto sucediera. Claro, o sea, hay muchas cosas pensando. Número uno, si ustedes hubiesen llegado y hubiesen descubierto que efectivamente sí existe una tierra hueca en donde hay otra. Era la idea. Se echa al piso toda la historia de la humanidad, para empezar, ¿no? Imagínate. Demasiado fuerte. Imagínate que... ¿Sabes si hay algún otro grupo que ha intentado, ya sea por el Polo Sur, por la Antártida o por el Polo Norte, hacer lo mismo? Sí, por supuesto que sí, y me he enterado de algunos grupos, pero todas esas expediciones son absolutamente privadas. La nuestra fue la única pública. Ese fue fue nuestro error. Por eso, para mí, por eso no pudimos hacerlo. Porque era la primera expedición pública, oficial, que hacíamos, a tratar de comprobar si la tierra hueca era real o no. ¿Ok? Entonces, bueno, si la teoría de la tierra hueca era real o no. Ese era el tema. Por eso también fue boicoteada de esta manera, ¿no? Un golpe muy fuerte, la muerte de tu amigo, porque se convirtió en un amigo. No, para mí, imagínate. Claro. O sea, para mí fue tremendo el proceso. O sea, me llama mucho la atención que tú eras como que muy conmocionado de toda esta expedición, de toda esta misión. En tu visión, ¿qué tiene que ver la tierra hueca tal vez con otras civilizaciones, con otras ciudades, con el ser humano y dónde estamos y el despertar de la conciencia y el corazón? Porque de alguna manera en tu mente todo va combinado y muchas personas dicen que tiene que ver una cosa con la otra y me llama mucho la atención. ¿Lo podías explicar? Va, adelante. Sí, es lo más importante, gracias, Eileen, porque realmente es el punto principal. Una de las cosas que hablábamos con Steve, que era en donde él estaba absolutamente de acuerdo conmigo y junto con Rodney, es que para poder ir al interior de la Tierra tenemos que aprender a ir primero al interior de nosotros mismos. Ese encuentro con uno mismo, ese ir al interior de nuestro propio mundo interno, vamos a decirlo así, es el equivalente para poder entrar en el mundo interno de la Tierra. Porque la lógica cambia absolutamente. Y o sea, de lo que nos sucedería si, por ejemplo, penetráramos en la Tierra interna realmente. Porque nuestros paradigmas y nuestra manera de entender la realidad está basado en
en un criterio todo por el sistema en sí mismo, o sea, a través de la educación, de los medios pasivos, de todo lo que ya sabemos. O sea, toda esa preparación interior no es una preparación apta para poder entrar en lo que llaman que hay que hacer para poder estar lo suficientemente aptos y subir nuestra vibración interior a un nivel tal en donde empezamos a entender de qué se trata en realidad finalmente el ir a la tierra interna físicamente, en ir a tu tierra interna internamente, porque ese es el equivalente, que si no tenés, vamos a decir, el ojo del alma abierto para poder interpretar estas realidades, no vas a poder ver lo que hay ahí, porque con un ojo físico humano no vas a ver esa otra realidad. Entonces, bueno, ¿cómo despertamos? ¿Qué sería el despertar de la conciencia? Por eso yo asocio siempre con el despertar de la conciencia. Hay 5 claves que para mí son fundamentales y que ante lo que está atravesando la humanidad, como hablábamos en un principio antes de comenzar esta grabación, me parece súper importante decir, bueno, o sea, ¿somos conscientes de lo que está pasando en nuestro planeta? El peligro, como bien hablábamos, de una posible guerra mundial que estamos atravesando. O sea, ¿cuál sería la clave real para poder ajustar esto si nosotros no cambiamos? O sea, no van a haber cambios. Por lo tanto, nuestro cambio interior, que es de aprender como una clave fundamental de autoobservarnos, si nosotros nos autoobservamos, no vamos a cambiar. Y no hay una conciencia de autoobservación mundial en la gente, porque vivimos de casa al trabajo, el trabajo a casa, de casa al trabajo, el trabajo a casa, para tener 15 días de vacaciones y poder vivir y experimentar nuestra vida de esa manera, pero... Fuerte la vida en este sistema, es muy fuerte, es trabajar, pagar deudas, pagar facturas, o sea, es como no estamos viviendo. ¿Te das cuenta? No estamos viviendo. Entonces, bueno, hay un cambio que se tiene que producir. ¿Cómo se produce eso? Empezando a autoobservar. Desde mi punto de vista, es la única salida, la única alternativa. ¿Por qué? Porque si no nos autoobservamos, tenemos que autoobservar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Es verdad. Y ahí está la dificultad, y eso se llama incongruencia. ¿Pero por qué? Porque nos desconocemos a nosotros mismos y no entendemos la importancia que tiene empezar a observar el pensamiento. A medida que observamos el pensamiento, podemos ajustar nuestro pensamiento, porque somos un producto de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces, ese despertar de la conciencia es lo que te permite entrar en conexión con realidades más allá de lo humano, más allá de lo que comprendemos hoy humanamente. Es la oportunidad que también tiene el ser humano de avanzar a nuevos niveles, a nuevos estados de conciencia, productos de las expansiones de conciencia que se van a producir en nosotros por el hecho de autoobservarnos y corregir nuestras miserias, transmutarlas, generar una contraparte inmediata superior a nuestras miserias y elevar nuestras virtudes, exaltarlas a un nivel tal de poder crecer en favor de esos dones para poder servir a la humanidad. Porque ese es el propósito. Es muy difícil eso. Estamos todos enfocados egoístamente. Sí, pero es bastante difícil, vamos a suponer, porque hay tantos seres humanos que están pasando mucha necesidad hoy en día aquí en Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos, supuestamente es la nación. Y aquí hay personas que pasan hambre. Hay personas, mujeres, 3 trabajos para mantener a sus hijos. O sea, no da tiempo para conectarse. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que de alguna manera llegaron a esta entrevista y tal vez pueden sacar algo muy positivo de ella? Bien, perfecto. Que pongan mucha autoobservación volcada a lo que piensan para poder transmutar sus pensamientos negativos. ¿Qué significa eso? Si vos llegaste hasta acá es porque estás buscando algo. Y el que busca, encuentra. Si tiene esa fuerza de voluntad de buscar algo más. Porque si te quedás preso de esa tibieza, que es la tibieza en la que nos sumerge el sistema, no vas a poder salir de esa realidad, como dicen algunos, de salir del Matrix, ¿no? Que salir, elevarte del Matrix, elevarte del sistema. Claro, estamos en TikTok, estamos con la ruidosa.
que no aporta, es mucho, es mucho. Marcelo, Nos dispersamos. sí, demasiado. Dime, ¿Tienes dime, 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 dime. algunos libros para recomendar a las personas que están viendo? Muchísimos, muchísimos. O sea, bueno, Y la mira, lectura es importantísima. es importantísima, por supuesto. O sea, esto hay que hacerlo paso a paso. Tiene una equivalencia a medida de que aprendes a autoobservarte. O sea, empezás a entender que hay una realidad mayor y entonces te conectás con la inteligencia de la naturaleza. Y ahí es donde empieza el famoso diálogo entre el ser humano y la naturaleza, que es lo que no sucede. ¿Entendés? Devastamos la naturaleza permanentemente. No entramos en contacto con ella, no ayudamos, no colaboramos con la naturaleza, con la gran madre, con Gaia, como se le llama, con la conciencia planetaria, o que hay en sí misma para poder trabajar. Libros en este aspecto, no sé, te recomiendo que leas Krishnamurti, comentarios sobre vivir, por ejemplo, para empezar a entender qué es lo que nos pasa internamente, que es lo que se le llama como la nueva psicología, la psicología del futuro, así como lo es Freud hasta hoy, como lo es Jung, como lo son los grandes psicólogos, Carl Jung, los grandes psicólogos de la historia. Los Ok, antiguos bueno, todo filósofos, eso tiene una contra. ¿Eh? ¿Cómo? los antiguos filósofos también aportan muchísimo, ¿verdad? Por supuesto, ni hablar, los filósofos de Grega, Platón, Sócrates, o sea, los grandes, vamos a decir, visionarios y videntes de la historia que han construido una humanidad, vamos a decir, como a través de las grandes utopías, ¿no? O sea, el famoso libro República de Platón, o si querés enfocar las grandes utopías, la de Tomás Moro, la de Joseph Campanella, La Ciudad del Sol, la Nueva Atlántida de Francis Bacon, que son las fórmulas de construir nuevas realidades. Fíjate que todo eso se ha abandonado. No han salido nuevos escritores, vamos a decir, que construyan nuevas utopías. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por lo que vos decías antes y comentabas antes. O Te sea, voy a no recomendar se. a No, Frecia Castro, Marcelo. Frecia Castro, búscate los ¿cómo? libros de ella. Frecia Castro, ella, Mirá. un libro que se llama El cielo está abierto, estamos todos muertos, y de verdad que búscala, que después hablamos. Ella es chilena. Ok, ok. Frecia, No la conozco, así que no puedo opinar. Pero sí. sí, sí, por supuesto. Hay muchos grandes visionarios en el mundo y bueno, ellos son los que mantienen el potencial y la posibilidad para avanzar a una realidad totalmente distinta. Bien, algo, no me quiero correr de esto que veníamos hablando, que son las claves para despertar, porque las claves para darnos cuenta que hay algo más también de lo que vivimos ordinariamente y poder aceptar que existe algo realmente extraordinario. Esa magia, lo mágico, es lo que se genera cuando entras en contacto, como decíamos antes, con la inteligencia de la naturaleza. Y ahí descienden lo que llamamos sincronicidades, término que acuñó Jung, ¿no? O sea, que es muy importante entender ese lenguaje, el lenguaje de lo sincrónico, pero solamente una mente abstracta, no solamente una mente concreta, sino una mente abstracta, una mente que se maneja en términos de ideas, de extractos, de síntesis, de moralejas. Esa mente es la que puede interpretar esa realidad, porque trabaja también con una lógica simbólica. Entonces, empezar a reflexionar y autoobservarnos nos transforma. Segunda clave para avanzar lo más rápido posible, conciencia de propósito, tarea y trabajar, sumamente importante para nosotros, de poder construir en nosotros mismos nuestro propio sueño. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? ¿Por qué trabajarías denodadamente? Bueno, y construir tu propio sueño, porque si no, construís siempre, lamentablemente, el sueño de los demás. Trabajamos para construir el sueño de los demás, pero no nuestro propio. Lo importante es que ahora podamos empezar a construir nuestro propio sueño, trabajando también esas 8 o 12 horas que te tocan trabajar para poder poder construir tu propio sueño, tu propia realidad. Escribí en 1998, si crees, creas. Todo lo que creemos de creer en nuestra conciencia es lo que terminamos creando de crear en nuestra realidad. Pero, Entonces, ¿nos conocemos? Decime, no, no, eso que creo que es dime. importante que cuando uno está
creando su propia realidad, también bien tenga un plan maravilloso para el resto de la humanidad, ¿no? Es que es fundamental. O sea, fíjate, si nos vamos a investigar un poco y nos metemos un poquito, por ejemplo, en lo que sería la búsqueda del Santo Grial, la caballería celeste, o sea, de qué se trataba todo eso. Cuando Parsifal, para los que conocen el tema, llega a la mansión de los elegidos, que tiene que llegar 2 veces, la primera vez la naturaleza inferior duerme, pero en la segunda vez tiene que comparecer, ok, o sea, la naturaleza inferior que sería el yo, el ego, tiene que estar alineado al alma para poder acceder a esa realidad. ¿Qué pasa? Decimos alma, religión. No, no, el alma no es religión, el alma es algo tangible que está dentro nuestro, pero que, o sea, no es tangible físicamente de tocar, pero sí tangible en nuestra realidad, porque es la vocecita que susurra atrás, que está en el fondo del diálogo interno, que es el parloteo de la mente, al cual tenemos que acceder, que nos dicen, no, no entres ahí, Marce, que es peligroso ese lugar. Y no le das bolilla a esa realidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tu diálogo interno está gritando adelante, Pero ¿ok? Con nuestros conflictos uno no humanos, la nuestros obedece. conflictos personales. Sí, me ha pasado a mí. Entonces no entra, pues seguro que sí. Entonces no entramos en contacto con esa vocecita, que es el lenguaje del corazón, que es la intuición. La intuición es el lenguaje del corazón. ¿Okay? Ahora vamos a ir un poco a la tercera clave, que es la conciencia del amor. Etimológicamente, en español, en nuestro idioma, a-mor significa el amor. ¿Qué significa? Sin muerte, Sí, ¿okay? bueno, Porque no muere. mucha gente no lo Lo que sabe. tiene la lógica, Mucha ¿no? gente no sabe que Tiene amor significa sin muerte. sin muerte. Porque a, sin, y mor, muerte. Sin muerte. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nos empezamos a enfocar, ¿por qué conciencia del amor? Porque creemos que el amor es una cosa que verdaderamente, lamentablemente, no es así. ¿Ok? Una cosa es amar, otra cosa es querer. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el corazón no siente, mira esto, en niveles más profundos, el corazón no siente, el corazón ama. Y hay que entender esto, ¿no? Que creo que es capital en este proceso. Entonces, bueno, cuando empezamos a darnos cuenta de qué se trata todo este proceso, empezamos a descubrir que hay una realidad totalmente diferente. ¿Por qué el corazón ama y el corazón no siente? Porque es el plexo, el famoso plexo solar, ¿no? Los 7 chakras que tenemos, los 7 centros electromagnéticos que tenemos en nosotros. Bueno, el centro cardíaco, que es el responsable, entre comillas, como del amor, ama, no siente, porque cuando sentimos, sentimos con el plexo. ¿Y eso qué significa? Que una cosa es querer y otra cosa es amar. ¿Por qué? Y acá nos metemos en el gran tema. A través de muchos años de trabajo interno, en mi caso personal, descubrí que la posesión era uno de los males más importantes en el mundo. Posesión de tierras, ¿qué está pasando ahora? Posesión de tierras, posesión de dinero, posesión de petróleo, posesión de arte, posesión, tanto en la pareja humana, posesión, ¿okay? En lo cual este proceso de posesión hace que se genere, que sería como la raíz del árbol, en el cual salen los celos, las envidias, los despechismos, ¿ok? Y empezás a investigar y te das cuenta cuál es la raíz de todo eso. Y la raíz es la posesión. Fíjate, mirá qué interesante esto. Cuando somos chicos, ¿ok? Fíjate qué es lo primero que aprendemos. Mi mamá, es mía. Mi papá, mi juguete, mi comida, mi casa, ¿ok? O sea, ya se inserta a través del idioma los pronombres personales, que eso significa que empezás a generar una actitud de yo, una actitud de lo mío, de lo que es mío, ¿ok? Marcelo, ¿no Y crees que eso, esa necesidad de posesión viene a raíz del miedo? por supuesto, esa es una de las fases la cual nos lleva a esa posesión. Pero fíjate que hay algo todavía más profundo que lo que te estoy compartiendo, que es la posesión, por ejemplo, del alma por el cuerpo físico, o sea, del espíritu por la materia. Es interesante. O sea, que la posesión está arraigada hasta en ese nivel. Ya qué interesante esa observación. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Para mí. O sea que sin... Es fuertísimo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Entonces es tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque el amor, y acá vamos a tomar conciencia, está relacionado
con el alma y con el espíritu. Por eso es algo tan profundo, que pertenece a una lógica intuitiva y no una lógica racional. ¿Ok? Fíjate lo que trajo el gran maestro entre maestros en Occidente, el Cristo. Y nos ponemos a observar de lo que él trajo, de la revelación que le dio a la humanidad, de un concepto de amor incondicional profundo, incondicional, sin condiciones. Si es posesión, si hay posesión y hay celos, y hay venganza, si hay despechivos, si hay envidias, no hay amor. Por eso digo que eso es parte de la emoción, ¿ok? Que es parte de una actitud que proviene del plexo, no del corazón, porque el corazón no cuestiona, el corazón ama. Vamos a Platón, que hablamos hace un ratito. Por ejemplo, en el gran banquete de Platón, vos podías ver y descubrir con claridad cuando él explicaba qué pasaba en esa época con la ciudad de los tiranos, la ciudad de los simples o ciudad de los favores y la ciudad de los complejos donde vivían Platón y Sócrates. Platón y Sócrates tenían o sea, Sócrates le daba a Platón la consigna y Platón iba con otros discípulos de Sócrates, bajaba a la ciudad de los simples, o ciudad de los favores, en la cual tenían que encontrar personas que estuvieran preparadas, que sean amantes, como ellos lo llamaban. No amantes de tener un amante, sino amantes, que son quienes aman. Ahora, si había personas en la ciudad de los simples que eran amados y que lo más importante era sentirse amado, esas personas no estaban preparados para ingresar en la ciudad de los complejos y vivir con ellos. Porque, vamos a decir, los que sirven son los que aman. Y vamos a llamarlos amantes en ese nivel, como lo nombraba Platón en esa época. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ciudad de los tiranos se infiltró en la ciudad de los simples y terminó destruyendo todo y quedó al frente de toda la realidad, que es lo que tenemos hoy. Fíjate cuántos años han pasado, cuántos milenios, te diría, han pasado. Y nosotros seguimos con la ciudad de los tiranos, que es lo que seguimos viviendo. O sea, no se puede entender por qué en el mundo no hay una economía como la gente en la cual sirva para todos, para que vivamos todos en paz, felices, y hay para todos. ¿Por qué? No es el concepto de escasez, es el concepto de prosperidad. ¿Qué es lo que pasa con el humano? Claro. ¿Por qué tenemos que vivir esto? Es que no entiendo. ¿Qué es? O sea, son la élite, un grupo. Es todo, ¿no? Que la gente esté en hambruna, no entiendo. Chile, por ejemplo, tiene ¿Por qué? tanto cobre, deberían de ser súper prósperos todo el mundo, Argentina también. Es como quienes están controlando. País. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué la belleza de nuestro país, la prosperidad de nuestro país, en todo? Y sin embargo, o sea, nos come la inflación de una manera descomunal. O sea, yo sé que otros países, mucho menos Estados Unidos, conocen lo que significa vivir en este estado de cosas. Sin embargo, tiene un propósito también. Y el propósito es, bueno, es apretar hasta que finalmente la sociedad despierte, que es lo que estamos hablando. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, si no llegamos a entender, a poder responder la pregunta, cuando llegaba Parsifal, que te estaba contando antes, a la mansión de los elegidos, y le hacen la famosa pregunta por la cual lo rechazan, le preguntan el Grial, el Santo Grial, ¿a quién sirve? No lo sabe responder. Pasan muchos años, llega decrépito, maltrecho, destrozado, y ahí recién, cuando pudo, vamos a decir, poner su ego al servicio de su propia alma, recién ahí él tiene la respuesta y le vuelven a hacer la misma pregunta que le habían hecho antes y por la cual no había sido aceptado. Y él ya sabe la respuesta y la respuesta es a ti, maestro, y a la humanidad toda. Entonces, ese concepto de servicio a la humanidad, ¿okay? Cada uno aportando su granito, su mínimo granito de arena, es la clave. Si todos enfocáramos de esa manera y tomáramos conciencia, ¿qué pasaría? Cambiaríamos el mundo. Pero, ¿qué decía Gandhi? Ser el cambio que querés ver en el mundo. Sí. Marcelo, una tercera entrevista, por favor. Porque hay que aprender, prométeme una tercera entrevista porque hay mucho que aprender. Con todo gusto. Te agradezco muchísimo. Tengo que hacer otra próximamente ahora en 10 minutos. Te agradezco. Con todo gusto.
seguiremos charlando en esto. Me parece tan alucinante, sobre todo el concepto de la tierra hueca con un sol interno que es como que rompe paradigmas y es como que una información que de verdad que te deja pensando. Y bueno, este tipo de entrevistas las estoy haciendo para eso mismo, son cosas que a mí me interesan explorar, ¿no? Y quiero que la gente las comparta, así que te agradezco mucho tu tiempo. Por favor, gracias a vos, querida Eileen, estamos en contacto y cuando gustes, a tu disposición. Y gracias a Nos todos vemos pronto. por haber estado conmigo en esta nueva entrevista y nada, que tengan excelente día, noche, tarde, a la hora que la vean. Bye bye. Gracias.